Entonces, siempre cuando hay un alza de precio, el gobierno nos jala capítulo a nosotros, pero no jala capítulo al intermediario. No, claro, pero y ahí entonces Luis, ustedes le dicen, no, mira, jala el intermediario, pero yo lo tengo a 140. Claro. Porque si yo lo tengo a 140, supermercado fulanito de tal, no me puede a mí vender mucho más caro o vender al mismo precio que cuando se vendía a 165 el kilo de cerdo vivo, porque entonces es una competencia desleal. Pero también, y lo hago también a modo de pregunta, porque en esto el experto es usted, ¿por qué no buscar la forma de incentivar la siembra de maíz y de soya y todo eso para no estar pidiendo que se deje importar la materia prima a tasa cero? Porque también sería como, mira, gobierno, dámelo todo para yo poder producir y bajar los precios. O sea, yo creo en la libre competencia. Exacto. En realidad estamos de acuerdo en eso, el mundo globalizado. La apertura de mercado viene por encima de nosotros. Ahora bien, nosotros no tenemos, el gobierno prometió una prueba piloto para la siembra de maíz. Recuerden que el maíz requiere un clima específico, una cantidad de terreno inmenso para producir pequeñas cantidades, y nosotros no hemos, el país no se ha abocado a hacer una producción de maíz soya importante que pueda bajar los costos de producción. Es decir, nosotros podemos ser eficientes en nuestra granja cerrada, pero nosotros no podemos ser eficientes contra el mundo. Entonces, tenemos que buscar una manera de balancear, que el consumidor no le afecte, que tenga un precio justo, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es un dumping. Ahora lo que hace el gobierno es, bueno, el pueblo quiere comer barato, porque ese es uno de los temas políticos, o el pueblo quiere seguridad ciudadana. Entonces vamos a meterle 500 furgones y bajamos por el bajo del costo de producción local. Entonces pierde el productor, se pierden los empleos y tampoco se refleja en el consumidor, porque el intermediario lo coge ese margen. Sí, claro. Por ejemplo, cuando estaba a 165 que te comentaba, la libra de carne andaba a 180 pesos y ahora está en 140 en la granja y está a 180 pesos. Entonces hay que buscar un balance, que el productor no sea el único afectado en la merma o en el dumping que se está haciendo. Entonces, se está enfocando todo en vamos a importar. Pero el problema es que el productor tiene una mano de obra. No es lo mismo yo tener una granja con 100 empleados que tener 2 furgones para un patio conectado a una pared. Entonces, ¿cómo yo compito con Estados Unidos, con Europa, que ahora en 2023 dieron 350.000 millones de dólares en subsidio a los productores para que los productores siguieran produciendo y la seguridad alimentaria? Eso es el PIB de Colombia, por poner un ejemplo, 350.000 millones. Entonces, nosotros estamos compitiendo con una competencia desleal. Ahora, una pregunta, Brache. En el caso del gobierno, ya como explicabas, en estos 17 años no nos preparamos para incluirnos todos, gobierno, sociedad, productores, para llegado el momento de la tasa cero, en el caso de los porcicultores. De alguna manera el gobierno, sin que se convierta en una cosa que sea un vicio económico, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, no ha protegido al productor de alguna forma. Por ejemplo, con esto de después de la fiebre porcina, ¿cómo ha sido la ayuda del gobierno a los porcicultores? ¿Qué ha planteado para que poder acompañarlos a recuperar las granjas, las cabezas de cerdos que se perdieron, que hubo que quemarlas porque es lo que manda el protocolo? ¿Cómo ha sido eso para que el impacto no haya sido tan fuerte para el porcicultor? No, la realidad es, honestamente, que el gobierno ha sido muy solidario. Nosotros no tenemos quejas en ese sentido. El presidente nos duramos mensual, nos reuníamos con el presidente para la fiebre porcina africana y apoyó a los productores con casi 1.500 millones de pesos. Es decir, pocos países del mundo pagaban al productor su inventario para que cuando caían con la enfermedad. En ese sentido, la realidad es que el gobierno ha sido extraordinario y el mismo presidente, la verdad es que ha sido una gente puertas abiertas para nosotros los productores.
Ahora, ¿cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica entonces de esta propuesta de ley que partió del propio Ejecutivo? Porque no fue un legislador quien la sometió, fue el propio gobierno, el propio presidente que la envía a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la lógica? Porque yo puedo entender, Brache, que pueda haber una importación puntual de un alimento, de una materia prima puntual por emergencia, por un ciclón que pasó. Señores, se acabó la leche, no hay leche, hay que salir a buscarla y vamos, y los lecheros, espérense un momentico, es más, les doy a los lecheros una cuota para que ellos sean los importadores de la leche que va a venir, que ellos no pueden producir porque pasó el ciclón, pero se da en un momento coyuntural para un periodo determinado, no se deja ahí a la bergantina, vamos a ver, y a la discreción del momento y de la persona. ¿Qué lógica hay para esto? Yo entiendo que una de las presiones sociales del gobierno es la canasta básica. Ahora, ellos hicieron una ley y incluyeron todos los productos. Por ejemplo, el caso del cerdo, que es el caso que estamos hablando, nosotros tenemos, importamos 200 millones de libras en el año 2023, produjimos 146 y el consumo es 256 millones de libras. Hay matemática elemental, hay 90 y pico millones de libras que están en inventario en el mercado. El cerdo en sí no necesita una sobreimportación porque ya el mercado está abastecido. Ahora, habría que analizar los otros productos que él está contemplando ahí si hay un desabastecimiento. No lo creo, tal vez sea algo coyuntural, porque es una ley que se está promoviendo por 6 meses. Que algo coyuntural tal vez para tratar de forzar un poco la bajada de precios. Ahora, la bajada de precios tenemos que hacerla subiendo la producción nacional, porque claro, si no vamos a un dumping, que lo estamos haciendo ya. ¿Y cómo se subiría la producción nacional? Bueno, eso es un proceso que es un poco más tedioso que firmar un permiso. Claro. Es un proceso de... Y que es mucho más allá de 6 meses. Exacto. Que tiene que apoyar a los productores, esos productores que han salido del mercado, como tú decías, por la peste porcina, a crearle las condiciones, crearle bioseguridad, darle préstamo con el Banco Agrícola para que vuelvan a subir la producción, y ahí evidentemente se balancea el mercado. Nosotros no estamos diciendo que no se importe, nosotros lo que estamos diciendo es que no se importe más de lo que se está importando, porque ya de por sí son 200 millones de libras de Estados Unidos, entonces ahora quieren meter más países, entonces a tasa cero. Entonces, si ahora mismo, como te comentaba, no podemos competir con Brasil con 25% de arancel en aduana, imagínate cuando le apliquen una tasa cero. No, y esperar que esto sea también un llamado de atención al productor nacional, de que sepa que tiene que ponerse las pilas, no perder el tiempo en Babilonia pensando que eso nunca iba a pasar y mira cómo llegó, sino que también durar todo este tiempo preparándose para lo que viene. Existe la posibilidad, Brache, de que puntualmente a algunos productores se le pueda dar permisos o cuotas para ellos también importar durante este periodo carne de cerdo y que eso pueda compensar un poco con el compromiso de que puedan seguir restableciendo su inventario de los cerdos sacrificados por la enfermedad, ir recuperándose en las granjas, que puedan ir importando ellos como productores para no verse tan afectados. Bueno, parece que se frizó Luis ahí. Sí. Pero bueno, creo que ya de alguna forma había comentado en general la situación con el sector y la preocupación que gira en torno a no aumentar en demasía la importación de carne de cerdo por encima de lo que hoy se importa y cuidar los mercados, sobre todo el mercado local y los productores locales. La gran preocupación que tiene Brache es la importación ahora con tasa cero, por ejemplo, de carne de cerdo, no solo de Estados Unidos, que ya se estaba importando con tasa cero desde el 2020 por el acuerdo de libre comercio de ERE-CAFTA entre ambos países, sino también que se permita ahora importar desde Brasil o desde cualquier otro mercado donde producir cerdo por tener la materia prima ahí a cuarta de chuleta es mucho más fácil que producirlo acá. Eso no justifica, como decía Ariel, que los productores se sienten a decir, no, porque a mí me sale caro, aquí no puede entrar con tasa cero. No.
busquemos las opciones para abaratar la producción de cerdo acá, cómo subsidiar las importaciones de soya, si realmente es un proceso la producción de maíz y de soya acá, porque eso no es, lo tiro ahí en el patio y ya tenemos maíz por pipa para alimentar. No, eso es un proceso, y además tú tienes que convencer a unos productores que hoy siembran habichuelas en San Juan, porque el proyecto creo que era en San Juan, que siembran habichuelas en San Juan, y decirles, mira, mijito, ya no vas a producir más habichuelas. No, vamos a producir ahora maíz. Y yo que ha sido visitante de San Juan, se ha incentivado mucho la producción del maíz y sorgo para allá, para esa zona de San Juan, que es una zona muy buena para el cultivo. Pero de tiene maíz. que haber una cadena, porque llega el momento ahorita que no aparece quien compre el maíz que ellos van a sembrar o el sorgo que van a sembrar, y se pierde y se desmotivan y vuelve la cadena, porque oye lo que pasa, escúchame Brache, porque te caíste un momentico y estábamos haciendo tiempo, y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa, Ariel? No sé si recuerdan, tú eres muy joven, pero cuando el acuerdo de Petrocaribe aquí con Venezuela, sí, uno de los puntos por petróleo, tú sabes que nunca lo pudimos hacer, pero tú sabes por qué, porque el precio de producción de nuestra habichuela era mucho más alto de lo que le podía dar cualquier otro país del área a Venezuela por petróleo. Entonces los venezolanos dijeron, no, espérate, yo voy a buscar donde sea más barata la habichuela para que me paguen, para tener más habichuela, y que me paguen y yo pagarle con petróleo. Pero el precio de la habichuela en San Juan, en República Dominicana, es altísimo, y nos salimos del mercado. Nunca pudimos hacer un trueque de un barril de petróleo por un saco de habichuela, porque era altísimo, porque si los componentes había que traerlo, el abono, lo que fuere, lo que costara hacerlo, porque la electricidad es muy cara, y regar con agua y prender los motores elevaba el costo de producción. Todos son numeritos, todo es dinero. Entonces eso hay que sacarlo bien, porque si no funciona. Decía Brache, te preguntaba si una opción transitoria puede ser que se le otorguen unas cuotas a un grupo de productores, de los que se han afectado, de los que han perdido cerdos, de los que no se han preparado más a tiempo porque no han tenido capital, que se les permita en este tiempo que están dando de 6 meses, también unas cuotas para que ellos importen la carne de cerdo a tasa cero, y eso ayude un poco a no sacarlos del mercado. Sí, en realidad, Roberto, eso se ha promovido. Lo que pasa es que es un negocio bastante complejo, porque tienen que tener la línea de intermediación, tienen que tener la distribución. Si a un productor que netamente es productor de cerdo en granja, tú le das un permiso y le pones 10 furgones en el patio, él no sabe qué hacer con ellos, porque no tiene los comerciantes, no tiene los camioncitos para distribuirlo. Hay muchos que sí lo tienen, hay granjas grandes que lo tienen, que pueden hacerlo, pero hay otras que simplemente son productores netos del campo, que venden animales vivos. Entonces, así, la mayoría de importaciones son de los supermercados y gente ya que tiene su canal establecido. Entonces, la verdad que el productor está en una condición muy, muy difícil, porque, como decía Ariel, no nos preparamos, pero el gobierno no nos preparó y no se preparó, porque yo soy productor de cerdo, pero yo no soy productor de maíz, ni de soya, ni de aceite vegetal. Entonces el gobierno tiene que preparar el país entero en un conjunto. Es una cadena de producción completa para eso. Es lo que decía, de nada vale que le ayudemos a los productores si no garantizamos que se produzca el maíz suficiente, no una parcelita, el suficiente para entonces vendérselo a buen precio, barato, por encima de lo que cuesta traerlo de otro país, porque no tiene gracia que el que me lo venda en San Juan sea el mismo precio que yo traerlo de Europa, porque no tiene sentido. Y aquí a veces sale más caro producirlo aquí, producirlo aquí sale más caro que traerlo importarlo, porque tenemos una serie de variables.